El día que descubrí que el pozo de petróleo más valioso del país estaba siendo vaciado en secreto, entendí que ya no peleaba por una empresa, peleaba por seguir con vida. Hola, soy Leandro Balcázar, y jamás imaginé que aceptar el ascenso con el que había soñado durante 15 años terminaría convirtiéndome en el hombre más perseguido de toda la compañía. Hasta ese momento mi vida había sido bastante sencilla. Había comenzado como ingeniero de campo cuando apenas tenía 24 años. Trabajé soportando temperaturas insoportables en plataformas remotas, tormentas de arena, lluvias interminables y semanas enteras lejos de mi familia. Nunca fui el más brillante de la oficina, pero sí el que jamás rechazaba una misión difícil. Con el paso de los años, fui escalando posiciones hasta convertirme en director de operaciones de Petronex, una de las petroleras privadas más grandes de Latinoamérica. El presidente de la empresa, Arturo Mendiz, solía decir delante de todos: si Leandro dice que un pozo puede producir, ese pozo produce. Ese reconocimiento me llenaba de orgullo. Mi esposa Camila siempre me repetía que todos esos sacrificios algún día serían recompensados. Y parecía que tenía razón. Nuestra hija Sofía estaba a punto de entrar a la universidad. Nuestro hijo menor, Tomás, soñaba con estudiar aviación. Por primera vez en muchos años podía ofrecerles la vida que siempre había querido. Pero el dinero nunca compra tranquilidad. Todo comenzó cuando la empresa ganó una licitación para explotar un gigantesco yacimiento conocido como Bloque Centauro. Los estudios geológicos indicaban que existían reservas suficientes para mantener la producción durante más de 20 años. Era el proyecto más importante de nuestra historia. El consejo directivo organizó una celebración enorme. Hubo discursos, brindis, fotografías, promesas de crecimiento, accionistas felices. Todos hablaban del futuro. Yo también estaba emocionado. Hasta que llegué al campo. Siempre tuve la costumbre de inspeccionar personalmente los proyectos importantes. No confiaba únicamente en los informes. Prefería ensuciarme las botas, recorrer las instalaciones, hablar con los trabajadores, ver los equipos funcionando. Fue durante una de esas inspecciones cuando apareció el primer detalle extraño. El volumen de extracción registrado por los sensores principales no coincidía con el petróleo que llegaba al centro de almacenamiento. La diferencia era pequeña, apenas un 2%. Cualquier otro gerente habría pensado que era un error de medición. Pero algo no me cuadraba. Solicité revisar los equipos. Los sensores funcionaban perfectamente. Pedí repetir las pruebas. Todo estaba correcto. Entonces pregunté al supervisor del turno: ¿ha pasado algo fuera de lo normal? El hombre evitó mirarme. No, señor. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Esa misma noche decidí revisar personalmente las tuberías secundarias. No estaba obligado a hacerlo. Era trabajo de otros departamentos. Pero la curiosidad pudo más. Acompañado únicamente por un técnico llamado Julián, recorrimos varios kilómetros siguiendo el trazado de los ductos. Después de casi 2 horas encontramos algo imposible. Una válvula instalada recientemente. No aparecía en ningún plano. No tenía número de identificación. Y desviaba parte del petróleo hacia una línea subterránea completamente desconocida. Julián me miró con los ojos abiertos. Ingeniero, esto no debería existir. Sentí un escalofrío. Ordené fotografiar todo, registrar coordenadas, grabar videos. Pero cuando intentamos seguir aquella tubería, desaparecía bajo una montaña rocosa. No existía ningún registro de obras en esa zona. Era como si alguien hubiera construido un sistema clandestino dentro de nuestras propias instalaciones. Al regresar a la oficina pedí todos los permisos de construcción. No existían. Solicité contratos. Nada. Facturas. Nada. Planos. Nada. Era imposible que cientos de metros de tubería aparecieran de la nada. Alguien muy poderoso había autorizado aquella obra sin dejar un solo documento. Pensé que quizá el presidente ya lo sabía. Así que pedí una reunión privada con Arturo Mendiz. Entré a su oficina convencido de que todo sería un malentendido. Le mostré las fotografías, los videos, los informes. Esperaba verlo sorprendido. Pero no ocurrió. Su rostro permaneció completamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Guardó silencio durante varios segundos. Después cerró lentamente la carpeta y dijo algo que jamás olvidaré. Leandro, hay cosas que funcionan mejor cuando nadie hace preguntas. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué significa eso? Él sonrió. Significa que eres muy bueno en operaciones. Dedícate a eso. Están robando petróleo. No uses esa palabra. Entonces, explíqueme qué está pasando. Se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana. Observó la ciudad durante unos segundos. Después habló casi susurrando. No todo el petróleo pertenece a quien aparece en los papeles. Aquella frase me dejó completamente desconcertado. Insistí. ¿Quién está detrás? No respondió. Simplemente dijo: olvida todo lo que viste.
Salí de aquella oficina con más preguntas que respuestas. Esa noche casi no dormí. Algo enorme estaba ocurriendo. Y mi propio jefe acababa de decirme que no investigara. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era Valeria Cifuentes, directora financiera. Nunca antes me había buscado directamente. Su voz sonaba nerviosa. Necesito hablar contigo. Nos encontramos en una cafetería lejos de la empresa. Antes de sentarse revisó varias veces si alguien la seguía. Después sacó una memoria USB. La colocó sobre la mesa. No puedo tener esto conmigo. ¿Qué contiene? Movimientos financieros del bloque Centauro. La llevé inmediatamente a mi computadora. Cuando abrí los archivos entendí que el problema era muchísimo más grave. Existían empresas proveedoras que cobraban millones de dólares, pero no tenían empleados, ni oficinas, ni maquinaria. Solo existían sobre el papel. Cada una recibía enormes pagos, y ese dinero desaparecía mediante transferencias internacionales. Todo estaba diseñado para parecer legal, pero era un gigantesco sistema de desvío de recursos. Mientras analizábamos la información apareció otro dato aterrador. Las fechas coincidían exactamente con la instalación de las tuberías clandestinas. Era imposible que fuera una casualidad. Valeria rompió el silencio. Creo que están sacando petróleo fuera de los registros oficiales. La miré incrédulo. Eso significaría miles de millones. Ella asintió. Exactamente. Por primera vez comprendí la verdadera dimensión del problema. No era un simple robo. Era una operación perfectamente organizada, con participación de altos ejecutivos, contratistas, funcionarios y probablemente personas mucho más poderosas. Le pregunté por qué confiaba en mí. Su respuesta me dejó helado. Porque ya intentaron comprarme. ¿Quién? No dijeron nombres. Solo dejaron una maleta con dinero en mi casa. ¿Y qué hiciste? La devolví. ¿Lo sabe alguien? Ahora sí. ¿Quién? Ellos. Un silencio incómodo llenó la cafetería. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Una voz masculina habló con absoluta calma. Ingeniero Balcázar. No respondí. Deje de investigar. Miré alrededor buscando quién llamaba. No vi a nadie sospechoso. La voz continuó. Su hija sale de clases todos los martes a las 5:20 de la tarde. Sentí que la sangre desaparecía de mi cuerpo. Su hijo entrena fútbol los jueves. Apreté el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompí. Su esposa hace mercado los sábados en el mismo supermercado. Valeria entendió por mi expresión que algo terrible estaba ocurriendo. La voz terminó diciendo una sola frase. No nos obligue a conocerlos personalmente. La llamada terminó. Durante varios segundos fui incapaz de moverme. Aquellos hombres conocían absolutamente toda mi vida. No solo me vigilaban a mí, también vigilaban a mi familia. Ese mismo día llevé a Camila y a los niños a casa de mis suegros sin explicar demasiado. Solo les dije que era una medida preventiva por problemas internos de la empresa. Camila notó mi preocupación. Quiso insistir, pero le prometí que pronto le contaría todo. Mentí. Ni siquiera yo entendía todavía contra quién estaba peleando. Esa noche regresé solo a casa. Al entrar encontré todas las luces apagadas. Pensé que había olvidado encender el sistema automático. Subí al estudio. La puerta estaba abierta. Mi escritorio completamente limpio. Los documentos habían desaparecido. La memoria USB ya no estaba. Mi computadora seguía allí, pero alguien había dejado una única hoja blanca sobre el teclado. Solo tenía escrita una frase. La próxima vez no desaparecerán los documentos. La nota cayó lentamente de mis manos mientras una sensación helada recorría todo mi cuerpo. No habían forzado la puerta. No habían roto una ventana. El sistema de alarma jamás se activó. Quien había entrado conocía cada rincón de mi casa y sabía exactamente cómo hacerlo sin dejar un solo rastro. Lo más inquietante no era que hubieran robado los documentos, sino que quisieran demostrarme que podían entrar cuando quisieran. Respiré hondo y recorrí cada habitación. Todo estaba en su sitio. Los cuadros seguían colgados, los televisores, las computadoras y hasta el dinero que guardábamos para emergencias permanecían intactos. No buscaban objetos de valor, solo querían enviar un mensaje. Aquella noche dormí con una pistola descargada que llevaba años olvidada en un cajón. Nunca me habían gustado las armas, pero sostenerla me hacía sentir que todavía tenía algún tipo de control, aunque fuera una ilusión. A las 6 de la mañana recibí una llamada de Arturo Mendiz. ¿Ya se calmó tu curiosidad? Su tono era tan tranquilo que me produjo rabia. Entraron a mi casa. Lamento escuchar eso. ¿Lo lamenta de verdad o fue usted quien los envió? Hubo unos segundos de silencio. Estás haciendo acusaciones muy delicadas. ¿Quiénes son? Todavía estás a tiempo de detener todo esto. Colgué sin despedirme. En ese instante comprendí que ya no podía confiar en nadie dentro de Petronex.
Decidí regresar al bloque Centauro sin informar a la empresa. Si las tuberías clandestinas existían, debía averiguar hacia dónde conducían antes de que las desmontaran. Llamé únicamente a Julián, el técnico que me había acompañado la primera vez. Cuando escuchó mi propuesta, respondió de inmediato. Sabía que volvería. Salimos antes del amanecer utilizando una camioneta sin logotipos de la empresa. Durante el trayecto casi no hablamos. Ambos sabíamos que nos jugábamos mucho más que un empleo. Al llegar encontramos algo inesperado. La válvula clandestina había desaparecido. En su lugar había un tramo de tubería completamente nuevo, pintado y soldado como si siempre hubiera estado allí. Julián se arrodilló para observar el metal. «Esto es imposible». Pasó la mano sobre una de las uniones. «La soldadura todavía está caliente. La habían reemplazado hacía apenas unas horas». Eso significaba que alguien conocía todos nuestros movimientos. Mientras inspeccionábamos el terreno, observé marcas recientes de neumáticos que se internaban por un camino de servicio cerrado desde hacía años. Decidimos seguirlas. Después de varios kilómetros, llegamos a una vieja estación de bombeo que oficialmente llevaba más de una década abandonada. Las paredes estaban oxidadas, las ventanas rotas, los letreros cubiertos de maleza. Todo parecía desierto. Hasta que escuché el ruido. Un motor. Constante. Potente. No era el sonido de una instalación abandonada. Nos acercamos con cuidado. Julián encontró una rendija entre las láminas metálicas de una puerta lateral. Miró unos segundos. Después retrocedió completamente pálido. «Tiene que ver esto», observé por la abertura. Dentro del edificio funcionaban enormes bombas industriales completamente nuevas. Pantallas digitales, generadores, tanques de almacenamiento y decenas de trabajadores con uniformes sin ninguna identificación. Era una operación paralela. Mientras Petronex reportaba oficialmente cierta cantidad de extracción, aquella instalación desviaba miles de barriles diarios hacia otro destino. Nunca había visto algo tan perfectamente organizado. Saqué mi teléfono para grabar. En ese momento un guardia giró la cabeza directamente hacia la puerta. No podía habernos visto, pero inmediatamente sonó una alarma. «¡Nos descubrieron!», gritó Julián. Corrimos hacia la camioneta mientras varios vehículos todoterrenos salían de la estación. Nunca olvidaré aquella persecución. Las camionetas negras levantaban enormes nubes de polvo mientras intentaban cerrarnos el paso. Julián conducía al límite. Uno de los vehículos nos golpeó por detrás. Perdimos el control durante unos segundos. Por poco terminamos volcados en una zanja. Logramos recuperar la dirección y nos desviamos hacia una antigua carretera utilizada por maquinaria pesada. Los perseguidores parecían conocer el terreno mejor que nosotros. Cada vez estaban más cerca. Uno de ellos abrió la ventana. Vi el reflejo de un arma. Un segundo después, una bala atravesó el espejo lateral. «¡Nos están disparando!». Julián aceleró todavía más. El motor rugía como nunca. Las ruedas saltaban sobre las piedras. Otra bala rompió el vidrio trasero. Los fragmentos de cristal llenaron el interior de la cabina. Por fortuna logramos incorporarnos a una carretera principal donde circulaban varios camiones cisterna. Nuestros perseguidores redujeron la velocidad de inmediato. No querían llamar la atención. Se dieron la vuelta y desaparecieron. Nosotros seguimos conduciendo durante varios kilómetros sin decir una palabra. Cuando por fin nos detuvimos, Julián tenía las manos temblando. Eso ya no era una advertencia. Tenía razón. Habían intentado matarnos. Mientras recuperábamos el aliento, revisé el video que había alcanzado a grabar. Solo duraba 38 segundos. Pero era suficiente para demostrar que aquella estación seguía funcionando. Aparecían claramente las bombas, los tanques y varios rostros. Sentí por primera vez que tenía una prueba real. Sin embargo, al ampliar una de las imágenes, descubrí algo que me dejó completamente inmóvil. Entre los supervisores que coordinaban toda la operación, aparecía una persona que jamás imaginé ver allí. Era Valeria Cifuentes, la misma directora financiera que me había entregado la memoria USB. La misma mujer que aseguraba haber rechazado un soborno. La misma persona que decía querer destapar la corrupción. Julián observó la pantalla varias veces antes de hablar. ¿Estás seguro de que es ella? Amplié aún más la imagen. No había duda. Era Valeria. Vestía un casco blanco con el logotipo borrado y hablaba directamente con los responsables de la instalación clandestina. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Había confiado en la única persona que parecía estar de mi lado. Y ahora todo apuntaba a que ella llevaba meses, o quizá años, trabajando para quienes estaban robando el petróleo. Pero antes de que pudiera procesar aquella traición, mi teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: «No todo es lo que parece. Si quieres saber quién mueve realmente el petróleo, venga solo esta noche al muelle número 7. Si lleva a alguien más, encontrará un cadáver antes de encontrar respuestas».
El mensaje permaneció varios segundos iluminando la pantalla de mi teléfono. Lo leí una y otra vez buscando alguna pista que revelara quién lo había enviado, pero el número estaba completamente enmascarado. No había forma de rastrearlo. Julián me miró con preocupación. No irá, ¿verdad? Guardé el teléfono en el bolsillo. Si no voy, nunca sabremos quién está detrás de todo esto. Y si va, puede que no salga vivo. No respondí, porque sabía que tenía razón. Regresé a la ciudad antes del anochecer. Dejé a Julián en un hotel distinto al suyo habitual y le pedí que no respondiera llamadas de la empresa. Si mañana a las 8 de la mañana no sabes nada de mí, entrega el video a la fiscalía y a todos los medios de comunicación que puedas. Él asintió sin discutir. Nos dimos un apretón de manos que se sintió más como una despedida que como un simple gesto de confianza. Antes de dirigirme al muelle, pasé por la casa de mis suegros para ver a mi familia desde lejos. No quise entrar. Observé a través de la ventana cómo Sofía estudiaba en la mesa del comedor, mientras Tomás discutía con su abuelo por un partido de fútbol. Camila preparaba la cena como cualquier otra noche. Por un momento deseé abandonar todo. Subirme a un avión. Desaparecer con ellos. Olvidarme del petróleo, de Petronex y de aquella guerra silenciosa. Pero si lo hacía, esas personas seguirían robando miles de millones y eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Miré una última vez a mi familia y me marché sin que ellos supieran que había estado allí. A las 10 de la noche llegué al muelle número 7. Era un lugar antiguo utilizado décadas atrás para cargar combustible en pequeñas embarcaciones industriales. Ahora parecía abandonado. Las luces funcionaban a medias. El viento movía las cadenas oxidadas de los viejos amarres. No había un solo vigilante. Avancé lentamente hasta el final del muelle. De repente escuché una voz detrás de mí. Llegó solo, eso significa que todavía quiere conocer la verdad. Me giré de inmediato. Era Valeria Cifuentes. Llevaba ropa oscura y una gorra que ocultaba parte de su rostro. La apunté con la linterna del teléfono. ¿Tú enviaste el mensaje? Sí. Te vi en la estación clandestina. Ella bajó la mirada. Lo sé. ¿Me mentiste? Sí. ¿Trabajas para ellos? Negó con la cabeza. No. Trabajo contra ellos desde hace casi 4 años. No pude evitar reír con incredulidad. Entonces, explícame por qué apareces supervisando el robo de petróleo. Valeria dio un paso al frente. Porque si no hubiera aceptado infiltrarme, ya estaría muerta. Su respuesta me descolocó. Sacó lentamente una pequeña carpeta impermeable de su mochila. Dentro había fotografías, contratos, registros bancarios y copias de correos electrónicos. Había mucho más de lo que me había entregado días atrás. Todo esto lo he reunido durante 4 años. Comencé a revisar los documentos. Los nombres que aparecían allí eran impactantes. No solo había directivos de Petronex. También figuraban altos funcionarios públicos, empresarios de compañías navieras, dueños de refinerías privadas y representantes de empresas extranjeras. Era una red gigantesca. Valeria comenzó a hablar con una calma que contrastaba con la gravedad de sus palabras. El petróleo que desaparece nunca se pierde. Sale por ductos clandestinos hasta la estación que viste. Desde allí se carga en camiones sin identificación. Los camiones llegan a este puerto. Aquí cambian la documentación. Luego embarcan el crudo como si proviniera de pequeños productores independientes. Cruzan la frontera marítima. Una vez fuera del país, el petróleo cambia nuevamente de propietario mediante empresas fantasma. En menos de una semana es completamente imposible seguirle el rastro. Sentí un escalofrío. Todo estaba diseñado para que ninguna auditoría pudiera reconstruir el recorrido del dinero. ¿Cuánto llevan robando? Valeria respiró profundamente. 15 años. Aquella cifra me dejó sin palabras. ¿Cuánto dinero? Miles de millones de dólares. Miré nuevamente los documentos. Las cantidades eran absurdas. Con ese dinero podrían haberse construido hospitales, carreteras, escuelas y ciudades enteras. Mientras hablábamos, escuchamos el sonido de un barco acercándose lentamente. Las luces permanecían apagadas. Solo se distinguía la silueta negra avanzando sobre el agua. Valeria me tomó del brazo. «Escóndete». Nos refugiamos detrás de unos viejos contenedores. El barco atracó sin emitir ninguna señal. Varias personas comenzaron a descargar maletines y cajas metálicas. No parecían transportar petróleo. Parecían transportar dinero. Uno de los hombres descendió del barco. Cuando la luz de un poste iluminó parcialmente su rostro, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Era Arturo Méndez, el presidente de Petronex. Sonreía mientras estrechaba la mano de un hombre al que nunca había visto. «Ese no es el verdadero jefe», susurró Valeria. «¿Cómo?» «Arturo solo administra la empresa. El hombre con el que habla es quien controla toda la operación». Observé con atención. El desconocido tendría unos 60 años. Vestía de manera sencilla. No llevaba escoltas visibles.
pero todos parecían obedecerlo. ¿Quién es? Valeria tardó varios segundos en responder. Se llama Esteban Arriaga. Nunca aparece en documentos oficiales. No figura como accionista. No ocupa ningún cargo, pero todas las decisiones importantes pasan por él. ¿Qué hace exactamente? Compra voluntades, financia campañas políticas, controla empresas de transporte, refinerías, puertos, bancos, y cuando alguien intenta detenerlo, desaparece. En ese momento Arturo entregó un maletín negro a Arriaga. Este lo abrió apenas unos centímetros. Sonrió. Luego hizo una señal con la mano. Dos hombres comenzaron a caminar directamente hacia los contenedores donde nosotros nos escondíamos. Valeria me miró aterrorizada. Nos descubrieron. No hubo tiempo para escapar. Las linternas comenzaron a iluminar cada rincón del muelle. Escuchábamos los pasos acercándose cada vez más. Intentamos movernos sin hacer ruido, pero una vieja cadena oxidada quedó atrapada bajo mi zapato. El fuerte sonido metálico rompió el silencio de la noche. Las linternas apuntaron inmediatamente hacia nosotros. ¡Allí están! Corrimos entre los contenedores mientras los disparos comenzaron a resonar por todo el puerto. Las balas golpeaban el metal produciendo un estruendo ensordecedor. Valeria conocía el lugar mejor que yo. Me condujo hasta una escalera que descendía hacia un antiguo túnel de mantenimiento construido décadas atrás para las tuberías del puerto. Nos lanzamos al interior justo cuando otro disparo impactó donde había estado mi cabeza un segundo antes. El túnel era oscuro, húmedo y apenas permitía caminar agachados. Corrimos durante varios minutos guiándonos únicamente por una pequeña linterna. Cuando finalmente salimos al otro extremo, aparecimos a casi 1 kilómetro del puerto, junto a una carretera secundaria. Ambos respirábamos con dificultad. Pensé que por fin habíamos escapado. Entonces Valeria se llevó una mano al abdomen. Su chaqueta comenzó a empaparse lentamente de sangre. Durante toda la huida no se había dado cuenta. Una de las balas la había alcanzado. Antes de desplomarse sobre el pavimento, me sujetó con fuerza la muñeca y con la voz apenas audible, dijo unas palabras que cambiaban por completo todo lo que creía saber. Leandro. Esteban Arriaga no es quien manda. El verdadero dueño de toda esta red está sentado en la junta directiva desde el primer día. ¿Y tú? Lo conoces desde hace 15 años. Ahora era periodista de investigación. Hacía años que no hablábamos, pero siempre había sido un hombre íntegro. Logré contactarlo mediante un teléfono desechable. Cuando escuchó mi historia pensó que estaba exagerando. Hasta que le mostré la carpeta. Pasó más de 3 horas revisando contratos, fotografías, transferencias bancarias y grabaciones. Finalmente levantó la vista. Si todo esto es auténtico, lo es. Esto hará caer a medio país. Ese es el objetivo. Mateo propuso una estrategia que jamás se me habría ocurrido. No entregaríamos la información a una sola autoridad. La publicaríamos simultáneamente. Preparó copias digitales encriptadas. Las envió a periodistas internacionales, a organismos anticorrupción, a fiscales de distintas jurisdicciones, a varios medios de comunicación. Programó todo para que la información se liberara al mismo tiempo. Si intentan detener una publicación, las demás seguirán adelante. La madrugada en que activamos el envío automático, sentí que cruzaba un punto sin retorno. Si salía bien, la verdad sería imposible de ocultar. Si salía mal, probablemente no viviría para contarlo. A las 7 de la mañana comenzaron las primeras noticias. Las cadenas nacionales interrumpieron su programación habitual. Después lo hicieron los canales internacionales. Las fotografías de los ductos clandestinos aparecieron en todas partes. Los documentos financieros, las empresas fantasma, los videos de la estación secreta, las imágenes del puerto, las transferencias millonarias. Todo estaba al descubierto. En pocas horas el escándalo era mundial. Las acciones de Petronex se desplomaron. Las autoridades congelaron cuentas bancarias. Los puertos fueron intervenidos. Las oficinas centrales amanecieron rodeadas por agentes especializados. Arturo Mendiz intentó abandonar el país en un avión privado. Fue detenido antes de despegar. Esteban Arriaga desapareció. Nunca volvió a ser visto. Durante meses circularon rumores sobre su paradero. Algunos aseguraban que había escapado. Otros que sus propios socios lo habían eliminado para impedir que hablara. Jamás se confirmó ninguna versión. Pero la mayor sorpresa llegó esa misma tarde. Darío Alcocer convocó una rueda de prensa. Pensé que negaría todo. En cambio, hizo algo completamente inesperado. Confesó. Frente a decenas de cámaras reconoció la existencia de la red. Explicó cómo habían desviado petróleo durante años. Aceptó que había comprado funcionarios, empresarios, auditores y directivos. Pero antes de terminar, lanzó una frase que dejó a todo el país en silencio. Yo no inventé este sistema, solo lo perfeccioné.
Aquellas palabras provocaron una nueva ola de investigaciones que alcanzó incluso a gobiernos anteriores. Durante los meses siguientes, cientos de personas fueron procesadas. Decenas de empresas quebraron. Miles de trabajadores inocentes perdieron temporalmente sus empleos mientras se reorganizaba toda la industria. Fue el precio de limpiar una corrupción que llevaba demasiado tiempo creciendo. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Renuncié definitivamente a Petronex. Rechacé entrevistas, también ofertas de otras compañías petroleras. Comprendí que ya no quería dedicar mi vida a perseguir barriles de petróleo. Prefería recuperar el tiempo que les había quitado a quienes realmente importaban. Volví a casa. Abracé a Camila durante varios minutos sin decir una sola palabra. Después abracé a Sofía y a Tomás. Ellos nunca supieron todos los detalles, y espero que jamás tengan que vivir algo parecido. A veces me preguntan si valió la pena enfrentarse a una organización tan poderosa. Siempre respondo lo mismo. El petróleo mueve economías. Puede comprar edificios, empresas, gobiernos, incluso conciencias. Pero hay algo que jamás podrá comprar. La tranquilidad de mirar a tu familia a los ojos y saber que, cuando llegó el momento de elegir entre el dinero y la verdad, elegiste lo correcto. Mi nombre es Leandro Balcázar, y esta es la historia de cómo el mayor descubrimiento de mi carrera no fue un yacimiento de petróleo, sino la corrupción que llevaba enterrada durante 15 años, bajo nuestros propios pies.